Acuarios plantados. Un seguidor me hace un comentario donde me dice que empieza a hablar de cómo iniciarse en el acuario plantado. Bueno, el acuario plantado lleva un montón de facetas, así que lo voy a tener que desmembrar en distintos videos que oportunamente lo iré subiendo a medida que el tiempo, que es tirano, me lo permita. Pero bueno, primero vamos a hablar de lo más importante, que es que el acuario plantado tiene plantas y cómo hay que darle de comer a nuestras plantas. Vamos a tratar de hablar de la forma más simple. Las plantas son seres vivos que son autótrofos. ¿Qué significa? Que generan su propio alimento, ¿sí? El alimento que las plantas producen se llama glucosa y lo producen a través, que es azúcar, y lo producen a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Foto, luz, síntesis, la síntesis. O sea, utilizan como energía la luz para realizar la síntesis. Entonces tienen que combinar para formar glucosa, tienen que combinar el carbono y el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se hace la fotosíntesis en los periodos de luz, las plantas toman el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como se decía antiguamente, el CO2, y de ahí toman el carbono, toman el oxígeno y toman del agua también el hidrógeno. Entonces forman la glucosa. Pero en ese proceso sobra oxígeno. O sea, oxígeno que se descarta, porque sobran moléculas de oxígeno. Para formar la glucosa hay algunas moléculas que están sobrando y se descartan, que ese es el oxígeno que nosotros que es el que se produce, que a veces nosotros denominamos algunas plantas oxigenadoras, y todas las plantas son oxigenadoras. Generalmente le decimos oxigenadoras a la elodea, porque la elodea es característica que vos le cortás el tallo y ves que salen burbujitas. Entonces digo, ¿cómo oxigena la elodea? Todas las plantas son oxigenadoras porque el oxígeno que producen las plantas al alimentarse, que producen glucosa, se libera en el agua. Así que absolutamente todas las plantas en el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno. Eso es importante saberlo. Bien, entonces ya sabemos que necesitamos un proceso que es el de fotosíntesis, en el que tenemos que traer el agua, ya la tenemos el anhídrido carbónico que está presente en el agua por la respiración de los seres vivos, igual está presente, es un gas que está presente siempre, porque también está presente en la atmósfera, pero a veces nosotros lo incentivamos metiéndole más dióxido de carbono. Perdónenme que yo a veces digo anhídrido carbónico porque me mandan preso mi edad, antiguamente se le llamaba así, disculpen esa parte. Y necesitamos la fuente de luz. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta el primer elemento para saber para un acuario plantado es la iluminación. ¿Cuántas horas de luz dar y qué tipo de luz dar? Lo ideal es tener un espectro completo donde se producen los procesos fotosintéticos. El crecimiento y la floración son dos procesos que desarrollan las plantas, que están en los espectros azules y en los espectros rojos, que es la intensidad medida en nanómetros que va a entregar la luz. No significa eso, que vos agarres una lamparita y la pintas de rojo y con eso lo vas a lograr, ni que la pintes de azul o le pongas un celofán azul lo vayas a lograr, porque lo que vas a tener es una luz blanca tonalizada. Entonces vos necesitas una lámpara que te entregue en lo posible un espectro completo. Yo acá tengo una chiquita que tiene 12 watts, que acá se ve claramente. Esta lámpara entrega rojo, entrega lo que es de color amarillo, realmente es luz blanca. Y hay unos LED que son blancos, que son los del LED del color azul. Igualmente les aclaro que en la tecnología LED, tanto el LED azul como el LED blanco frío tienen la misma, trabajan dentro del mismo espectro, trabajan dentro de los 400 nanómetros, o sea que da lo mismo, es una cuestión estética. Lo que sí cambia es la temperatura de color, que es otra cosa distinta al espectro. El espectro y la temperatura de color no son la misma cosa. La temperatura de color es una medida realmente vinculada más a nosotros, a la apreciación del color, y se usaba antiguamente mucho en fotografía y se había tomado como referencia, creo que era en Washington, no me acuerdo, yo en una época estudié fotografía, pero te estoy hablando hace como 30 años atrás, creo que era en Washington, a las 12 del mediodía marcaba la temperatura y de ahí se hacían los rollos fotográficos con distintas temperaturas de color y distintas intensidades de 100, 200, 300 asas o más, que cada vez tenían más granos. Bueno, el que sabe fotografía me entenderá lo que le digo. Pero bueno, no tiene mucho que ver la temperatura de color con la intensidad con el espectro que entregan las luces. O sea que necesitamos una fuente de luz que tiene que tener la suficiente
que tiene que tener el espectro necesario para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis y a la vez la intensidad necesaria. Más o menos a ojo de buen cubero, utilizando iluminación LED, estamos hablando de aproximadamente medio watt por litro, o sea que, o un 30 más o menos. Con esta lamparita podríamos estar iluminando perfectamente un acuario de 20 litros plantado. Aunque para mí, cuanto más es mejor, porque igual esto ni se acerca a la intensidad que reciben de luz que necesitan las plantas acuáticas, que necesitan mucha luz, porque algunas de ellas no son tan acuáticas como nosotros creemos. Algunas son palustres y que se sobreviven bien, pero necesitan mucha atención por parte nuestra, necesitan aditar CO2, necesitan fertilizantes, necesitan muy buena luz, porque son plantas que viven realmente en las orillas, como la Elocharis, la Marsilea. Son plantas que si pueden emerger para recibir un poquito más de luz, bienvenida para ellas, pero nosotros nos encaprichamos en meterla abajo del agua. Entonces, cuanto más luz le ponemos, mejor. Esto sigue, y seguramente van a decir, ¿te faltó decir esto? Sí, obviamente. La verdad que no sé, yo no tengo acá un papelito que me guía, a medida que me voy acordando, les voy diciendo. Y hay que hacer un montón de videos. Nos vemos en la próxima. Si te interesan estos temas acuarísticos, hacémelo saber con un me gusta, compartime, comentame. Estoy medio atrasado con mensajes y con comentarios porque son muchos realmente y estoy atendiendo mucha gente acá en el local. Así que bueno, ténganme paciencia y a disfrutar del acuarismo. Nos vemos, hasta la próxima.